Pues gracias a Dios por estos tiempos en que podemos reunirnos y alabar su nombre, reconocer. Y sin duda cada uno de estos cantos son verdades para nuestra vida espiritual y hemos de considerar lo que estamos cantando. Son realidades escritas en su palabra y que han sido bendición a nuestras vidas. Y pues vamos a iniciar este mes con un tema que, si ya lo vieron, es despojándose. Les pido que vayamos ahí a Efesios 4. La carta a los Efesios, capítulo 4, y así como están en su lugar, vamos a darle lectura de los versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? En forma unida, dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, entonces es la escritura que hay una manera de vivir pasada y una manera de vivir nueva, una actual, que debe ser diferente. Y lo que quiero mencionar es cuando dice el apóstol, despójense, saquen de ustedes aquello que no tiene que ver con el nuevo hombre. Miren, la palabra está llena de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nos gozamos, ¿no? O nos gozamos a hablar de la victoria que el Señor nos lleva o que nada nos separa de su amor. Pero eso que dice la palabra y que es cierto, implica también que haya frutos, que haya una nueva manera de vivir. Por lo tanto, habrá cosas que estemos dejando, que debemos hacer a un lado. Y a mí lo que quiero precisar un poquito es que la indicación es tú hazlo. Si tú crees que eres una nueva criatura, entonces tú debes echar de ti algunas cosas que pudieras llegar a tener. Tú tienes que tomar decisiones. Colosenses 3:5, versión Dios habla hoy, dice, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. Es una decisión que tú tomas. El Señor te va a mostrar qué tienes y nosotros como cristianos, si hemos creído que somos nuevas criaturas y estamos batallando con algo, hemos de tomar una decisión con eso que estamos batallando. No podemos decir que somos nuevas criaturas y tener la idea de que, pues así soy, ¿no? Es que así Dios me hizo. No, la nueva obra que está haciendo el Señor, dice, el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pero no es como que cerramos los ojos y mañana ya está. También nosotros tomamos decisiones. El Señor al leer su palabra nos confronta con nuestras faltas y nos dice, todavía tienes esto, todavía tienes aquello. Tienes que tomar decisiones. Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, despójense de toda clase de maldad. Romanos 12:2, un versículo muy conocido, cambien su manera de ser y de pensar, no conforme a este mundo. Conozcamos la voluntad de Dios. Hay una decisión que tomar y eso es fe. Yo la tomo y sé que yo no puedo, pero el Señor está haciendo su obra en mí. Yo me sujeto al Señor, yo me sujeto a su palabra y es una lucha diaria. Despójense, dice. Es una necesidad que tenemos, hermanos, así como estamos, aunque nos queramos mucho, no hemos de seguir. Hemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Así que hay cosas que ir dejando en el camino. Es lo que la palabra nos enseña. Decisiones que tomar, acciones que tomar.
Y sobre todo esto que tiene que ver en relación a nosotros mismos, a algo que a veces jugando lo mencionamos, y el dominio propio, ¿dónde está, no? Tiene que ver con nosotros, porque generalmente lo que muchas veces pasa es que a lo mejor vamos viendo, es más fácil mirar hacia otros que hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, justo de esto es el primer aspecto que se trata, dice, despojándose y dice de juicio. Vamos a Mateo, hermanos. Mateo 7. Mateo 7. El juicio, hermanos, el juicio es la facultad que tiene el ser humano para distinguir el bien y el mal, para distinguir lo verdadero de lo falso. Entonces, ¿es bueno el juicio? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Lo debemos ejercitar? Sí. Es una facultad buena, necesaria, que nos sirve para tomar decisiones, para resolver problemas, para evaluar situaciones. Y si analizamos un poco, vemos que en el transcurso de nuestra vida juzgamos todo, prácticamente todo. Si un alimento nos gustó, estamos haciendo un juicio. Si estoy conociendo un lugar, estoy haciendo un juicio. Cuando voy a comprar y comparo dos productos, estoy haciendo un juicio. Es algo natural, espontáneo en el ser humano. El Señor nos facultó con eso. Y leía por ahí que todas las personas hacemos un juicio propio. Cuando conocemos a alguien, lo primero que hacemos es observar sus características y sin conocer más allá, que es lo que nuestros ojos ven, ya tenemos un juicio acerca de esas personas. Ya creemos que tenemos una idea, que podemos conocer a esa persona solo por la apariencia. Tenemos allí en Samuel, el libro de Samuel, el relato, ¿no?, de cuando llega el profeta Samuel a ungir a David y ve llegar a Eliab, el hermano mayor de David. ¿Y qué pensó Samuel? Este es, ¿verdad? Este es el elegido. Solo por lo que vio. Estaba haciendo un juicio. ¿Y era así? No, no era él. Tuvieron que pasar todos y mandar llamar al más pequeño que estaba cuidando las ovejas. Y ese es un ejemplo muy claro. No está mal que se juzgue. El juicio es necesario, pero nuestros juicios pueden estar equivocados. Y entonces está el Señor Jesús hablando en el Sermón del Monte y dice, Mateo 7:1, ¿cómo dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a leer hasta el 5. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nos pudiéramos detener y sobre cada versículo encontraríamos tantas verdades necesarias a nuestra vida. Por eso es necesario que tomemos en nuestro hogar la palabra y seamos confrontados con ella. En este caso, el Señor Jesús no está hablando del juicio que mencionaba hace un momento. Está hablando de cuando nosotros, por alguna razón, esa también decía, la psicología dice que es una necesidad sentirnos superiores a otros, que entonces hacemos un juicio rápido de las personas e inmediatamente nos comparamos con ellas.
el Señor nos dice que puede haber pecado en nosotros, pecado de soberbia. Dice el Señor Jesús, entonces aquí cuando dice no juzgues, no está diciendo que no juzgues, porque aún para estar aquí yo parada y ustedes ahí sentados deben estar juzgando lo que están escuchando. Pero aquí el Señor Jesús, en todo lo que nos está diciendo, nos está hablando de un juicio que también lo hacemos con mucha naturalidad y con mucha más frecuencia de la que se debe. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y el Señor Jesús dice, no te vuelvas el juez de tu hermano. No te vuelvas el juez de tu hermano. Porque cuando tú te estás volviendo juez, te estás creyendo superior a tu hermano. Y además, muchas de las veces, también condenas a tu hermano. Lo que hay en el corazón del que llega a hacer eso es menosprecio hacia la vida de otro. Entonces, meditamos un poco y realmente esto es muy, muy necesario considerar, porque imagínense que si nos volvemos jueces, estamos ocupando el juez, la posición de Dios mismo. ¿Quién juzga nuestras vidas? ¿Quién hace justo juicio? ¿Ante quién nos vamos a presentar todos? No ante nosotros. No somos nosotros los encargados de un corazón arrogante. Van a salir malos pensamientos acerca del prójimo y acerca prácticamente de cualquier cosa, desde cómo vienen vestidos, cómo son, cómo hablan, qué decisiones toman, cómo viven, qué tienen, qué no tienen, qué hacen, qué no hacen. Y miren, hermanos, esto es natural. Esto se hace en todos lados y en todas partes. El problema es la intención y el modo en que se hace. El Señor Jesús aquí dice verdades que debemos considerar. No te hagas juez. No te toca. Porque si tú te vuelves un juez duro, juicio duro, vas a recibir. Y fíjate, lo hace por nuestro bien. No te estés fijando en la paja del ojo de tu hermano. Observa tu viga. Nos hace voltear a nosotros mismos. Y también toca el tema de cuando, según hacemos las cosas por ayudar, ¿no? Y dice, ¿cómo le vas a decir a tu hermano? Déjame, te saco la pajita. Pues si tu ojo tiene una viga, ¿no? El Señor Jesús nos advierte sobre no hacer un juicio ignorante también, porque somos seres humanos que no conocemos todo. Muchas de las veces hacemos un juicio basado en suposiciones. También Él habla de un juicio hipócrita, porque juzgamos en otros lo que nosotros hacemos. Un juicio duro, tajante, que no da lugar a la misericordia y que muchas veces condena. Un juicio que solo se encarga de señalar errores, de denunciar pecados, de querer corregir vidas ajenas. Es que debería hacer esto, es que debería ir allá, o es que debería moverse de tal manera. Juicios que muchas veces son originados en la soberbia y pueden derivar en la murmuración, en la burla o en el chisme. Juicios que también nacen de la amargura, del resentimiento y de la falta de amor. Yo me quedé asombrada porque cuando leía de lo que la psicología dice, habla de que la gente que se dedica mucho a criticar es una persona que vive en depresión o en amargura o en tristeza. Y yo entonces bendigo a Dios porque
vuelvo a confirmar que los mandamientos que el Señor nos da, al obedecerlos, somos los primeros bendecidos. Hermano, usted puede ser libre de todas esas cosas, porque no va a andar juzgando, va a andar confiando en un juez supremo y va a cambiar la visión acerca de las personas. Romanos 12:1 dice, Romanos 2:1 dice, por lo cual no tienes excusa, quien quiera que tú seas que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Estas palabras deberían tener un efecto en nosotros, inmediatamente. Miren, hermanos, en el andar cristiano no podemos andar como si nada. Nosotros mismos debemos ir juzgando, ir desechando aquello, como la palabra misma lo dice. Quien quiera que seas, tú estás juzgando en ese mismo manera, de ese mismo modo que tú lo haces, se va a volver hacia nosotros. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, vuelvo a hacer hincapié. El juicio, hermanos, es una capacidad que tenemos, es una buena capacidad. Debemos evaluar, aún por ejemplo, habrá posiciones de autoridad que le toque evaluar y hacer juicio sobre otras personas. Es parte del trabajo. O para ver tus propios logros, también vas a hacer una evaluación y vas a utilizar tu juicio. En todos los ámbitos va a haber juicios, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Una de las primeras cosas que el Señor me hizo ver que no le agradaban era mis pensamientos acerca de mis hermanos. Y hace ratito decíamos Susi y yo acerca de que muchas veces no lo mencionamos, no decimos con nuestra boca lo que pensamos, pero lo pensamos. Y al Señor no le agradan igual los pensamientos. En Romanos 14, hermanos, vamos a la carta a los Romanos, Romanos 14. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. El título dice los débiles en la fe. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de las diferencias que hay entre los hermanos. Conforme a la fe que tienen, unos se van a permitir hacer unas cosas, otros no. Acabo de escuchar que en algún lugar critican a las mujeres que usan maquillaje. Yo ya sabía de las mujeres que usan pantalón, ¿no? O hay lugares donde los cristianos no deben tomar coca, tampoco deben ir al cine, ¿no? Son juicios que hacen, son conclusiones a las que han llegado. Y entonces el apóstol Pablo les dice, no discutan. El que hace las cosas, ¿qué creen? Para el Señor lo hace. Y el que no hace las cosas para el Señor, no lo hace. Porque el Señor somos. Y hay una frase que me quedó muy grabada, no juzgues al siervo ajeno. Nuestros hermanos no son nuestros siervos, son nuestros hermanos. Y solo Dios puede juzgar, porque solo Dios conoce los corazones. Yo no sé cómo viva usted o cómo piense usted o cómo platique usted en su familia o en lo íntimo que piense acerca de otros hermanos, qué juicios hace. Pero yo creo que el Señor hace la obra. Aquí el apóstol Pablo empieza a decir, ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí, lo hacemos para el Señor. No discutan, no menosprecien, no juzguen. Todo es para el Señor. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y miren, hermanos, estoy aquí hablando y digo, a lo mejor ninguno de mis hermanos juzga, yo estoy aquí.
Pero yo sé, hermanos, por lo que yo he pasado, y yo sé el proceso que se ha llevado conmigo, y yo sé cómo tengo que luchar con pensamientos que llegan a mi vida. De lo que ustedes piensan y de lo que ustedes llegan a hablar, ustedes lo saben. Yo no. Pero yo creo que si el Señor lo dice y lo dice y lo dice, es porque lo necesitamos. El tema es despójate, despójate. Y también hay algo que se ejercita, hermanos, ese buen juicio de distinguir los pensamientos que llegan a nuestra cabeza. Porque van a seguir llegando. ¿Qué vas a hacer cuando te llegue un pensamiento de un hermano? Y hermanos, trae como cierto placer empezar a buscarle y a rascarle y a pensar en el hermano y en su familia y en lo que le pasó y en cómo... Y no edifica. No edifica, dice aquí, dice que decidamos no poner tropiezo al hermano, versículo 13. No nos juzguemos más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice versículo 19, ¿sabes qué debes seguir? Lo que contribuye a la paz y a la edificación. No te metas en problemas, no discutas, no quieras ganar la discusión, no quieras tener la razón. Cada quien debe estar convencido de lo que hace. Y el Señor va a juzgar. No nos toca. Dios es el juez que aprueba o no a sus siervos. Dios aborrece los ojos altivos y el corazón perverso. Ante Dios, dice aquí, versículo 12, solo daremos cuenta de nosotros mismos. Y estamos perdiendo tiempo valioso criticando a los demás, juzgando a los demás, porque hermano, cuando lleguemos a su presencia, no le vamos a dar un informe al Señor de la vida de otros, ni vamos a acusar a otros. Vamos a ser expuestos totalmente. Desde hoy podemos hacerlo, dice su palabra, que la Escritura hace ese trabajo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Ahorita es cuando debemos ver que parte de nosotros debe cambiar en lo que se refiere al juicio a los hermanos. ¿Con qué intención lo hacemos? Ahora, en esta enseñanza de nuestro Señor Jesús de Mateo 5, de Mateo 7, perdón, que es donde empezamos, dice, saqué una frase que dice, lo que decimos de otras personas habla más de nosotros que de las personas, ¿verdad? Porque el Señor dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y decíamos Susi y yo, a veces no lo decimos, pero lo pensamos, pero le decía, si lo dices es porque aquello ya lo traías atorado tanto tiempo que válgame. Hermanos, podemos, desde que es un pensamiento, distinguir, discernir, sujetar a la voluntad de Dios. Y no permitirnos cosas que son pecado. Porque yo decía, es normal que en el mundo se juzgue. A eso se dedican, de hecho, ¿no? Tantos programas de televisión, por ejemplo, a juzgar nada más. Pero dentro de la iglesia, cuando todos nosotros hermanos, todos, hemos sido perdonados y hemos recibido la gracia de Dios, el amor de Dios, ¿por qué entonces se nos olvida? Y podemos llegar a ser tan duros con otros. Dice, las personas son rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismos. El Señor Jesús nos enseña a mirar nuestro proceder. Si recuerdan, hermanos, el relato de la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Sí la recuerdan?
Llegan los fariseos con la mujer adúltera, no había duda, era pecadora, porque esa es otra. Hacemos juicios, pueden ser incluso verdaderos, y aún así no nos toca. Y entonces estaban los fariseos ahí, lo llevaron para probarlo, porque pues si decía que no, estaba en contra de Moisés. Y si decía que sí, lo metían en problemas con el Imperio Romano. Y ellos estaban ansiosos de ver la respuesta, ¿no? Porque por ley esa mujer debía morir. Y ellos estaban más que dispuestos a ejecutar aquello. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la Escritura que se agachó y empezó a escribir. Y que acusados por la conciencia, uno a uno, se empezaron a ir. El que de ustedes esté sin pecado, hazlo. Porque hermanos, ¿quién de nosotros no hubiera muerto ya si la ley todavía se cumpliera de esa manera? Y el Señor nos enseña otra forma, ¿no? De manera precisa les hace ver, voltear a verse a sí mismos, y es lo que necesitamos hacer. Mirarnos. Por eso dice, mira la viga que está en tu ojo. Mira la viga que está en tu ojo. Analiza cómo estás viviendo. Analiza cómo estás pensando. Analiza cómo estás viendo a tus hermanos. El otro caso es el de David, lo acabamos de ver, ¿no? Meses viviendo, meses yendo al tabernáculo, después de que cometió adulterio, después de que cometió asesinato, y él vivía como si nada. Hasta que alguien le cuenta la historia de otro hombre, ¿verdad? De otro, que se portó mal con su prójimo y le quitó su ovejita. ¡Qué abuso! Y las palabras del rey David, ¿cuáles fueron? Que ese hombre era digno de durísima sentencia, ¿verdad? Hasta que se le dijo, ese hombre eres tú. Es que somos incapaces a veces de ver nuestra condición. Somos muy buenos con nosotros mismos. Por eso el Señor dice, despójate. Y yo les digo, lean la Escritura para ser confrontados con el pecado. Debemos de sentir vergüenza. Porque somos capaces de señalar en otros lo que nosotros hacemos. Y solo cuando volteamos a ver nuestros pecados, dice la Escritura, ¿quién puede entender sus propios errores? Hay unos que están ocultos. Los malos pensamientos del corazón salen y de la abundancia del corazón habla la boca. Si se hace juicio hipócrita sobre el prójimo, el problema está en el corazón. Necesitamos reconocer el pecado, arrepentirnos y clamar por misericordia y perdón. Es una disciplina, hermanos, y es con nosotros mismos. Podemos no estar de acuerdo con las cosas, incluso podemos señalar situaciones, pero cuidado con la soberbia, cuidado con el menosprecio a los hermanos, que no sea eso lo que nos mueva.
Hemos sido tan bendecidos. Hemos sido perdonados. Somos producto de la bendición de un Dios generoso. Generoso. Nos perdona. Nos tolera. Nos soporta. ¿Qué esperará entonces el Señor que hagamos nosotros con los demás? Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, es el que acabamos de leer. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es tiempo, hermanos, de meditar aquello que no debemos tolerar más en nosotros mismos. Es tiempo de poner orden a nuestros pensamientos cuando se trata de juzgar al hermano. Colosenses 3, hermanos, vamos a Colosenses 3. La palabra de Dios es una bendición. Esto que el Señor nos enseña es nuestra bendición. Si nosotros aprendemos a ver la vida de nuestros hermanos de otra manera, vamos a ser de bendición y nuestros hermanos serán bendecidos. Siempre que estemos juzgando algo, que sea nuestro propósito recuperar al hermano, porque puede ser que sea cierto el juicio, que nuestro hermano esté en pecado. Hay maneras, la Escritura nos enseña cómo se le exhorta al hermano, de qué manera. Y escogí este versículo porque así como Pablo nos dice despójense, también nos dice de qué debemos ser llenos. ¿Cómo debemos ser nosotros? Colosenses 3, del 12 al 14. Amén. Le damos lectura en forma unida, dice la palabra del Señor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. A esto estamos llamados. A cuidar lo que pensamos, a cuidar aquello que decimos. Y estamos llamados, hermanos, a reflejar a ese Dios que nos ha perdonado. Perdonando. A reflejar ese amor de nuestro Señor amando. El domingo nos acaban de hablar de humildad y la verdad es que la humildad va en contra de todo lo que el mundo nos enseña. Aún para reconocer el pecado debemos ser humildes. Aún para relacionarnos con nuestros hermanos, el pastor terminaba con considerando siempre a los otros como superiores. Si eso fuera cierto, nuestras relaciones serían tan diferentes y nuestros pensamientos también. Demos gloria a Dios con nuestras vidas. Aprendamos a despojarnos de aquello que al Señor no le agrada. Cuidado con lo que pensamos. Cuidado con lo que decimos. Desde que aparece. Nos recordaron el domingo, si somos mejores en algo, ni siquiera tiene que ver con nosotros. Lo recibimos. Así que ¿por qué tendríamos que juzgar a otro? Si nosotros mismos fuimos librados de un juicio, de una condenación eterna. Que el Señor nos permita vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque lo que necesitamos nos lo das. Tú conoces nuestro actuar, Señor, conoces nuestro pensar, conoces cómo vemos a las personas, conoces aquello que, que determinamos en nuestros corazones sobre los demás. Líbranos de nuestro propio mal, Señor, de nuestro pecado. Ayúdanos a reconocerlo y a volvernos a ti, Señor. Abrazarnos a ti y a correr a ti, Padre, para seguir siendo como tú quieres que seamos. Acabamos de cantar. Pon ese corazón tuyo en nosotros, Padre. Déjanos ser generosos, amorosos, misericordiosos, Señor, mostrando esa gracia que tú nos has mostrado a nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, y permite que haya decisiones de corazón para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Vamos a continuar.